Por favor, ayúdame. Alguien está muriendo. Si no haces algo, nadie más lo hará. Con lágrimas en los ojos, una niña de unos 10 años corrió hacia Randy en medio de la calle y le agarró la manga de la chaqueta. Su voz temblaba mientras suplicaba, dejando a Randy en estado de shock. Había visto muchas cosas en su vida, pero esperaba que aquello no fuera más que una broma infantil. Después de todo, los niños tienen una imaginación desbordante y son capaces de inventar todo tipo de juegos. Además, Randy tenía prisa. Llegaba tarde al trabajo y no tenía tiempo para ocuparse de los problemas de los demás. Sin pensarlo mucho, intentó zafarse de la pequeña. Sin embargo, Murray se aferró con fuerza a su manga, impidiendo que se marchara. Niña, ¿qué ocurre?, preguntó con impaciencia. Te has perdido, no sabes cómo volver a casa, ¿por qué molestas a la gente? No estoy mintiendo, respondió Murray entre sollozos. Si no ayudas, alguien va a morir. No tengo a nadie más a quien pedir ayuda, solo a ti. Sus palabras eran sinceras, sin rastro de engaño. Había intentado en varias ocasiones detener a otros transeúntes, buscando un gesto de compasión, pero todos la ignoraron. Como Randy, la rechazaron y siguieron con sus vidas, indiferentes a los problemas que ella enfrentaba. Murray no habría recurrido a esa desesperación si no fuera por el temor a lo que vendría. Su hermano Tommy y ella dependían de su padre, y si él moría, enfrentaban la posibilidad de terminar en un hogar de acogida. En ese momento, no tenía otra salida. Su dignidad ya no importaba, solo la vida de su padre y el futuro que compartía con Tommy. ¿Por qué el destino les había tratado con tanta crueldad? Eran solo niños y no habían hecho nada malo, pero su vida estaba llena de sufrimiento y preocupación. Tommy era aún joven cuando murió su madre, por lo que no entendía lo que había sucedido. Pero Murray lo entendía todo. Silver se quedó solo con 2 niños. Si hubiera estado sano, se las habría arreglado. Pero últimamente se había sentido muy enfermo. Después de la muerte de su esposa, no era el mismo. A menudo se enfermaba y tenía dolores de cabeza. Pero no tenía tiempo para ir al médico. Tenía que alimentar, vestir y criar a su hijo y a su hija. ¿Y cómo podría hacer todo eso si no tenía trabajo? Perder el trabajo era el mayor temor de Silver. El pueblo en el que vivían era pequeño y, como suele suceder en esos lugares, los puestos de trabajo escaseaban. Así que se aferró con todas sus fuerzas a su modesto puesto en el almacén. El salario no era muy alto, pero era suficiente para una vida humilde. Murray trató de ayudar a su padre en todo lo que pudo. Después de la muerte de su madre, la niña se hizo cargo de todas las tareas de la casa. Era difícil de manejar, pero no había otra opción. No había abuelos ni niñeras que le echaran una mano y no había otra ayuda a la vista. Tuvo que crecer rápido. Necesitaba recoger al pequeño Tommy del jardín de infantes y, cuando el niño estaba enfermo, Murray tenía que faltar a clases. Los maestros comprendían su situación y siempre intentaban darle mejores calificaciones cuando era posible. Sentían pena por la niña y su familia. Perder a una esposa y madre es algo que no se le desea ni a un peor enemigo. ¿Cómo podían permanecer indiferentes? Silva y Rosalén habían vivido en armonía de manera modesta, pero siempre tenían lo suficiente para todo. Y después de ahorrar para una pequeña casa, comenzaron a pensar seriamente en tener hijos. Pero los años pasaron y Dios no los bendijo con hijos. Se preguntaban qué estaba mal. Ahorraron la mayor parte de su dinero para pagar exámenes médicos costosos que no dieron ningún resultado. Llegó un momento en que la pareja perdió por completo la esperanza. Tenían una casa, trabajos y aparentemente todo, pero no hijos. Rosalén sufrió mucho por no poder darle un heredero a su esposo. Pero, ¿qué culpa tenía ella en esto? Que no podía concebir. Los médicos no podían responder por qué, y la propia mujer no era una clarividente para entender cosas tan profundas. En el fondo, ella todavía tenía esperanza. Rosaline creía que los hijos eran un regalo de Dios, y aparentemente su momento aún no había llegado. ¿Cuándo llegaría finalmente? Estaba cansada de esperar y su tormento emocional parecía no tener fin. Cuando quedó embarazada, no podía creer lo que le estaba pasando. ¿Estás segura? ¿Podría ser un error?, preguntó cuando el médico le dio la noticia, que para entonces ya no era tan esperada. Ya no creía que algún día sería madre. Y ahora, un milagro. 9 meses después, nació una niña. La felicidad de la pareja no tenía límites.
Le dieron todo su calor y amor a la pequeña Mary. Y cuando la niña creció y fue a primer grado, otra noticia alegre tocó a su puerta. Rosalind, a pesar de que no era particularmente joven para el parto en ese momento, se sentía maravillosamente bien, sin signos de problemas por delante. Unos años más tarde, a Rosalind le diagnosticaron una terrible enfermedad. La sorprendió por completo porque no podía entender la razón por la que se había desarrollado una condición tan grave. Yo estaba absolutamente sana, murmuró, luchando por contener las lágrimas mientras estaba sentada en el consultorio del médico que no podía responder a ninguna de sus preguntas. Por favor, comprenda que esto es completamente impredecible. El médico trató de consolarla. Sucede, y nadie es inmune a ello. Estaba tan desesperada que ni siquiera su esposo pudo consolarla. ¿Cómo pudo suceder esto? Ella sollozó. No lo entiendo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Nuestra vida estaba mejorando. Nuestro hijo nació. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué será de nuestra familia y de nuestros hijos si muero? ¿Cómo crecerán sin una madre? ¿Qué futuro les espera? Silvers no estaba dispuesto a rendirse. Estaba convencido de que no todo estaba perdido todavía y no podía entender por qué su mujer había decidido resignarse a su terrible destino. Es porque, gritó con frustración, el tratamiento cuesta una fortuna y no tenemos esa cantidad de dinero. Nunca habíamos visto semejantes sumas. ¿Qué pueden hacer por mí en un hospital normal? Solo ponerme algunas inyecciones. De hecho, el hospital local no tenía ni de lejos los mismos recursos que los de las grandes ciudades. Silvers decidió firmemente que era necesario hacer algo. Pediré dinero prestado, le aseguró a su mujer. Encontraré la manera. Pero, por favor, no te rindas. No podemos hacer eso. Cientos de miles de personas pasan por algo similar, a veces incluso peor, y se recuperan, vuelven a la vida normal, a sus familias, y todo sale bien. Lo importante es no desesperarse y no darse por vencido. Así lo lograremos, seguro. Pero Rosalind no lo creía. Cada día que pasaba se sentía peor y el pronóstico del médico no era alentador. Silvers no podía creer que les estuviera pasando esto. Lo único que podía hacer era seguir preguntando, ¿por qué a nosotros? Pero no encontraba respuestas. El ambiente en la familia se volvió cada vez más tenso. Silvers cuidaba de su esposa y de los niños. Eran muy pequeños y no podían vivir solos. Al menos eso pensaba Silvers, hasta que su hija demostró su madurez. Mary, sin ninguna incitación, que por supuesto nunca habría venido de su padre, se hizo cargo de algunas de las tareas domésticas. Hija, suspiró Seldor. Muchas gracias. Pero no necesitas sobrecargarte. Necesitas estudiar. Está bien, papá, tranquilizó Mary al hombre preocupado. Ella ya era lo suficientemente madura para comprender la terrible situación en la que se encontraba su familia y lo difícil que era para su padre, tanto física como emocional y económicamente. El hombre había cumplido su palabra y había encontrado el dinero para enviar a su esposa a hacerse un examen en la capital. Cuando su jefe se enteró de lo sucedido, inmediatamente le tendió una mano a Silvers. ¿Por qué no dijiste algo antes? Se sorprendió cuando Silvers tuvo que explicarle a la gerencia una vez más por qué llegaba tarde al trabajo. Hasta ese momento, Silvers había mencionado problemas familiares pero no había entrado en detalles. De repente se dio cuenta de que permanecer en silencio no tenía sentido y solo empeoraba las cosas para él. Silvers sabía que si perdía su trabajo, su familia simplemente no sobreviviría. Así que decidió que era mejor decir la verdad. Eso fue lo que hizo. Su jefe comprendió de inmediato y le ofreció ayuda financiera. Sin embargo, ayudó poco y era poco probable que algo pudiera afectar ya a la salud de Rosalind. Era demasiado tarde. Habían comenzado cambios irreversibles en su cuerpo y el médico en la capital lo confirmó. ¿Por qué te endeudaste?, preguntó Rosalind cuando supo de dónde había sacado su esposo el dinero para el viaje a la capital. De todos modos, todo estaba claro. Y ahora ganarás incluso menos que antes, lo que no puede dejar de afectar el bienestar de nuestros hijos. Silvers lo entendía todo perfectamente, pero no podía aceptarlo. Su esposa estaba condenada y él estaba a punto de quedarse solo con 2 niños a su cuidado. ¿Y si algo le pasaba? La idea era aterradora, como lo era imaginar lo que sucedería entonces. Pero Silvers no podía sacarse esos pensamientos de la cabeza. Después de la muerte de su esposa,
El hombre pasaba todo el tiempo rezando por su propia salud. Theodore comprendía la enorme responsabilidad que había caído sobre sus hombros. Su hija y su hijo no tenían otros familiares además de él, y si, Dios no lo quiera, algo le sucedía, Mary y Tommy quedarían huérfanos y tendrían que pasar su infancia en otra familia. Mary, sinceramente, estaba muy preocupada por su padre y su hermano. Tommy era demasiado pequeño para acabar en manos de gente indiferente, como suele ocurrir. La niña había visto una vez un programa de televisión sobre este tema y tenía mucho miedo. No por ella misma, sino por su hermano al menos. Mary había pasado su infancia con su padre y su madre, pero el pequeño se había visto privado incluso de eso. Así que cuando se despertó temprano una mañana y no pudo despertar a su padre, que dormía profundamente, inmediatamente entró en pánico. Durante varios minutos intentó despertar al hombre, pero cuando se dio cuenta de que era absolutamente inútil, agarró a Tommy, que llevaba varios días en casa debido a que se sentía mal, y salió corriendo. Uno podría preguntarse, ¿por qué no podía llamar a una ambulancia para que vinieran a buscarla? De esa manera no habría necesidad de correr a ningún lado ni pedir ayuda a nadie. Mary seguramente habría hecho exactamente eso. Ella misma se sentía muy incómoda al detener a la gente en la calle y pedir ayuda. Pero la niña no tenía otra opción. En el lugar donde vivían con su padre y su hermano, una ambulancia podía tardar varias horas en llegar. El pueblo solo contaba con 2 hospitales, ambos situados en el centro, mientras que ellos vivían en las afueras. Para cuando llegase la ayuda, podía ser demasiado tarde. Así que Mary se aferró a Randy como el único salvavidas que podría ayudar a salvar a su padre. «Señor, ¿tiene coche?», preguntó la chica. «Sin él, tampoco nos las arreglaremos». En su conmoción y sorpresa, el hombre no se dio cuenta inmediatamente del niño que estaba de pie junto a ella, al que sujetaba con fuerza de la mano. Con una mano la chica sacudía la manga de Randy, y con la otra apretaba la mano del niño. ¿Cómo podía negarse?, pensó Randy para sí mismo. No estaba muy contento con la situación en la que se encontraba por pura casualidad. Pero los niños no tenían la culpa. Eran tan pequeños e indefensos. ¿Y si realmente era una cuestión de vida o muerte? Y sin su ayuda, esta persona desconocida podría morir. «Está bien, muéstrame el camino», dijo Randy, tomando la mano de Mary y siguiéndola. Resultó que la niña y su hermano vivían en la casa vecina. «Así que somos vecinos», exclamó. Nunca hubiera pensado que el mundo fuera tan pequeño. Mary miró al hombre con severidad, dejando en claro que no era momento para charlas ociosas. Sin más dilación, la niña abrió la puerta y condujo a Randy hasta el dormitorio donde yacía su padre. Como ella había salido de la casa para buscar ayuda, el hombre no se había levantado. Apenas era consciente de lo que lo rodeaba. Silver tenía fiebre muy alta. Cuando Randy se acercó a él y le tocó la frente, inmediatamente salió corriendo de la casa para acercar su auto. «¿A dónde vas?», preguntó Mary confundida, temiendo que Randy hubiera cambiado de opinión sobre ayudarlos. «¿Esperas que lleve a tu padre al hospital?». «Lo siento, pero pesa demasiado. Tengo miedo de que me salga una hernia y no pueda trabajar». Mary apreció rápidamente el sentido del humor de Randy. Una persona que pudiera bromear en una situación tan difícil era inestimable. Cuando unos minutos después, el hombre trajo su viejo y modesto coche a la casa, Mary estaba convencida de que no los abandonaría. Randy condujo más rápido que nunca y llegaron al hospital rápidamente. Theodore, cuya conciencia se estaba debilitando, apenas entendía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Randy arrastró al hombre a la sala de emergencias. Para entonces, la temperatura de Tommy también había subido. El niño ya estaba mal y ser arrastrado afuera no había ayudado a su condición. «El niño también debería ver a un médico», señaló Randy. «No entiendo por qué lo trajiste contigo. ¿No podía quedarse solo en casa? Es demasiado joven para que lo dejen solo». Mary suspiró. Lo habría dejado si fuera un poco mayor. «No es demasiado joven para ir a la guardería», dijo Randy escéptico. «Pero demasiado joven para quedarse en casa con su padre». 15 minutos. «Está bien, veamos al médico». Aproximadamente media hora después, Mary y Randy salieron del hospital y se dirigieron a casa. Tanto Theodore como Tommy fueron hospitalizados. El médico dijo que les darían el alta en unos días y les aconsejó que no hicieran visitas durante un tiempo. Randy estuvo totalmente de acuerdo con el médico.
Para asegurarse de que Mary no se quedara completamente sola, Randy la invitó a quedarse con él. Al principio, la niña se negó rotundamente. ¿Y si yo también estoy enferma?, preguntó preocupada. Mary, preocupada por la salud de Randy y su familia, no tenía ningún deseo de ir a la casa de un extraño. Después de todo, en la vida puede pasar cualquier cosa. Él la había ayudado, por supuesto, pero ¿quién sabe lo que tenía en mente? Randy tuvo dificultades para convencer a Mary de que se quedara con él al menos unos días. El hombre no vivía solo. Vivía con su hermana. Ni Randy ni Estella habían logrado formar una familia ni tener hijos. Como tanto el hermano como la hermana ya eran adultos, hacía tiempo que habían renunciado a la felicidad personal. Simplemente no estaba destinada a ser para ellos. Mientras que Randy hacía tiempo que había aceptado su destino solitario, Estella no podía dejar de preocuparse por ello. En un momento, parecía tan lejano que difícilmente podría haber sido cierto. Ella había amado profundamente, pero su elegido resultó ser un completo sinvergüenza. En cuanto se enteró de que estaba esperando un hijo suyo, la abandonó y desapareció de su vida, dejándola sin saber si estaba vivo o no. La madre de Estella, que había criado sola a su hija y a su hijo y sabía de primera mano lo duro que era, apoyó a su hija contra viento y marea. No intentó persuadirla para que se deshiciera del bebé, aunque fuera muy difícil. Sin embargo, ese niño nunca nació. El estrés constante y la profunda agitación emocional hicieron que Estella sufriera un aborto espontáneo. Desde entonces, se dio por vencida. Si alguien le sugería una cita, ella siempre se negaba. Nunca dejaba que nadie más entrara en su corazón. La traición era demasiado dolorosa y no podía soportar pasar por una experiencia así de nuevo. Hizo todo lo que pudo para evitarlo. Pasaron los años y ni Randy ni Estella tuvieron hijos. No se sabía si Estella podría experimentar alguna vez la felicidad femenina humana si no fuera por ese extraño y verdaderamente aterrador incidente. Nunca había esperado que las cosas resultaran así. Inmediatamente acogió a Mary y no quiso saber nada de que la niña volviera a casa. «Te quedarás con nosotros por ahora», dijo con firmeza. «De todos modos, Randy no va a trabajar todo el día, así que no me sentiré tan sola. Y a ti te vendría bien descansar un poco. Eres tan pequeña, todavía una niña, y ya has pasado por mucho. No se lo desearía ni a mi peor enemigo». La mujer se compadecía sinceramente no solo de Mary, sino también de su padre y su hermano. Al día siguiente, cocinó todo tipo de cosas deliciosas y, empacándolas en recipientes, sugirió que Mary visitara a su padre en el hospital al que les permitían ingresar. El hombre no estaba en una condición tan grave como su hijo y las causas de su dolencia eran completamente diferentes. Mientras que Tammy aparentemente había cogido una infección en el jardín de infantes, la enfermedad de Seudor se debía a problemas cardíacos. El hombre se sintió culpable por terminar inesperadamente en el hospital, incluso ante sí mismo. Cuando vio que Mary había venido a visitarlo con un extraño, se sorprendió mucho. «Papá, por favor no te preocupes», dijo la niña. «No debes enojarte. Te lo explicaré todo ahora». Ella contó la historia de su rescate de principio a fin. Cómo salió corriendo a la calle desesperada, cómo pidió ayuda a los transeúntes y cómo solo Randy respondió. Silver escuchó a su hija y se maravilló de lo fuerte y decidida que se había vuelto. No todas las chicas de su edad habrían hecho lo que ella hizo. Ella lo había salvado del borde de la muerte y también salvó a su hermano. El hombre estaba orgulloso de su hija. Mary había heredado su carácter. Seudor nunca se había rendido y siempre había luchado. Probablemente fue esta voluntad indomable la que lo ayudó a sobrevivir a la difícil y trágica situación en la que se encontró después de la muerte de su amada esposa. La vida continuó y poco a poco su salud regresó. El médico dijo que Seudor estaba casi listo para recibir el alta. Tammy también se sentía mucho mejor. Estella y Mary visitaban el hospital todos los días. Una vez que el médico permitió las visitas de Tammy y Seudor, Estella también preparó muchas cosas sabrosas para él. Mientras Seudor y Tammy estaban en el hospital, Estella se ocupó de todo lo que necesitaban. Seudor se dio cuenta de que le había cogido mucho cariño. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió un cálido sentimiento en el corazón. Sin embargo, no se apresuró a hacer nada, ya que todavía no entendía sus sentimientos por Estella. ¿Estaba agradecido por su cuidado y atención? ¿Se sentía obligado? ¿O era algo más profundo y serio? Silva no podía entenderlo del todo.
Necesitaba mucho tiempo para entenderse a sí mismo. Algún tiempo después de su alta, volvió a una vida plena. Las responsabilidades y preocupaciones lo abrumaron una vez más y en medio de la rutina diaria, apenas tenía tiempo para la reflexión. Llegó un momento en que Seldor consideró seriamente olvidarse de todo. ¿Quién soy yo para ella?, se preguntó. Solo un vecino. Vivimos uno al lado del otro durante tantos años y ni siquiera nos conocíamos. Y nos conocimos en circunstancias tan extrañas y problemáticas solo para separarnos nuevamente. Es muy posible que se hubiera olvidado de Estella y nunca más hubiera pensado en ella, prohibiéndose pensar en ella si ella no le hubiera recordado a sí misma durante muchos años. La mujer no había celebrado su cumpleaños. Ni siquiera lo consideraba un día festivo. Mucha gente se comporta así cuando no puede dejar atrás su doloroso pasado. Nada les trae alegría o felicidad. Pero de repente decidió celebrar, lo que a Randy le pareció inmensamente agradable y sorprendente. Incluso en el hospital, había notado cómo Estella y Silva intercambiaban. Randy conocía la trágica historia del primer amor de Estella, pero nunca se había atrevido a discutir esos temas con ella. Compartían una vida cotidiana, pero nunca abordaron las relaciones personales. Se sorprendieron cuando su hermana comenzó a consultarle sobre si invitar a Silver, Mary y Tommy a la modesta celebración familiar. Por supuesto que deberías. El hombre exclamó alegremente. No nos hemos visto en mucho tiempo. Se dijo que después de salir del hospital seguiríamos en contacto, pero en realidad resultó ser exactamente lo contrario. Cuando Silver vio a Estella en la puerta de su casa, se apresuró a ir. Quería asistir al cumpleaños de Estella, pero no sabía qué regalarle ya que no la conocía realmente. Es muy posible que el hombre nunca se hubiera atrevido a revelar los sentimientos que habían estado hirviendo en su interior si no fuera por lo que le sucedió la noche anterior a su cumpleaños. Al despertar y abrir los ojos, Silva vio a Rosalén en el borde de su cama. Estaba vestida de blanco y parecía unos 20 años más joven que la última vez que la había visto. La mujer parecía brillar por dentro. Silva deseaba acercarse a ella, pero algo lo detenía. Rosalén se alejaba lentamente, y él sentía como si la realidad estuviera escapando de su control. ¿Acaso estaba perdiendo la razón? Sin embargo, cuando Rosalén habló, su angustia disminuyó. Su voz lo tranquilizó, esto no era un sueño. Déjame ir, le pidió suavemente. Soy feliz donde estoy y siempre te llevaré en mi corazón. Pero ha llegado el momento de que tú también sigas adelante. Créeme. Abre tu corazón a un nuevo sentimiento, continuó. Déjalo germinar como una semilla, riégalo con cuidado, aliméntalo y protégelo. Y, por favor, sé feliz. Antes de que Silva pudiera responder, Rosalén desapareció, dejando tras de sí solo un recuerdo imborrable. Para el cumpleaños de Estella, Silva le entregó un anillo. Ese gesto sencillo hablaba más que cualquier palabra. En los años que siguieron, Silva vivió siguiendo el consejo de Rosalén. Custodiaba aquel nuevo sentimiento en su corazón como un tesoro precioso, permitiéndole crecer y transformarse. Y, a pesar de todo, encontró la felicidad. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te gustó, no olvides dejar un me gusta. Es un pequeño gesto que significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo video.